Buenas tardes, mi nombre es Juan Enrique Zuluaga, esta es mi pica de Sociales y Competencias Ciudadanas del primer trimestre y se trata básicamente de recalcar todos los temas que hemos visto en estas dos materias, claro, excluyendo algunos que pues no son tan relevantes para la historia, pero vamos a estudiar un periodo comprendido desde las 13 colonias, la independencia de las 13 colonias, hasta la actualidad misma. Este periodo se llama Edad Contemporánea. Listo, comencemos. Durante el siglo XVIII los pensadores, los grandes pensadores, los ilustrados estaban como cuestionando ya el poder real absoluto, y esto conllevaría a una ideología política, una ideología económica, más que todo una corriente filosófica llamada liberalismo. Este liberalismo es muy importante y es muy trascendental para toda la historia de acá para allá. Pero esto lo que llevaría era como una serie de revoluciones. Lo podemos ver que estalló la liberación de las 13 colonias británicas en América, la independencia de estas, y de aquí ocurrieron diferentes sucesos. Hubo un suceso que marcó mucho la historia, fue la Revolución Industrial. Es un periodo de básicamente modernización, pero se dio en Inglaterra por un factor, un principal factor. Hay muchos factores que alteran, muy poquita inflación, la buena capacidad económica, pero es que Inglaterra tenía instaurado un sistema parlamentario desde hace 100 años que estaba consolidada principalmente por el liberalismo y la no traba en el mercado, en el mercado como tal. Esto llevaría a algo muy importante, que es un sistema económico llamado el capitalismo. Ese capitalismo lo que llevaría era a un buen desarrollo de la revolución industrial, de la pasa de fabricación unitaria a fabricación en masa, a industrializada, y esto va a generar que la burguesía resurja, que la burguesía esté en el más top, que una clase revolucionaria de abajo, que tenía buen poder adquisitivo, se consolidara en lo más arriba, y genera una diversidad de desigualdades, que el operario de la máquina estaba acá, mientras que el dueño de la máquina estaba acá, y los de acá, Marx principalmente los llamó operarios. ¿Quién es Marx? Marx es un personaje muy importante, que es alguien que marcó una ideología, un sistema económico llamado comunismo, un sistema político llamado comunismo, y de ahí saldrán el socialismo y diferentes ideologías políticas. Pero esto llevaría una rivalidad entre los dos países, que lo veremos más adelante. En sociales no vimos básicamente la revolución industrial, pero esto de que se generan varias ideologías políticas, el comunismo, el socialismo, el capitalismo, es muy importante. Pero más que esto, es que la revolución industrial nos da una necesidad, la necesidad de buscar materia prima y mano de trabajo. ¿Esto dónde lo encontramos? Mano de trabajo barata, y un lugar, un continente donde se podrían adquirir materias primas de forma fácil para modernizar nuestros medios. Esto se conseguía, por ejemplo, en África, donde los países de Europa, que la revolución industrial se expandió por todo el mundo, especialmente por toda Europa. Esos países de Europa buscaron materias primas y mano de trabajo en África, repartiéndose África como un pastel. Esto llevaría a un imperialismo y una rivalidad entre potencias. Esto es un antecedente principal de la Gran Guerra, o bien llamada Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial estaba conformada por dos bloques, la Triple Entente y la Triple Alianza. Cada uno tenía diferentes países, y a medida que pasaba el tiempo se fueron uniendo más. Pero lo más importante de esta básicamente es que muchos historiadores consiguen que no tuvieron un fin como tal, era como demostrar quién es el más fuerte, pero cuando se acabó dejó a Alemania en las ruinas, con una inflación muy alta, los alemanes muy resentidos, el nacionalismo subió, y esto lo que genera es una Segunda Guerra Mundial, pero eso lo veremos más adelante. Diferentes potencias consolidaron su economía, como por ejemplo Estados Unidos, que Estados Unidos tuvo que comercializar armas y diferentes insumos para la guerra. Para los dos bandos ya fue algo muy estratégico, muy inteligente por parte de Estados Unidos, y lo que hizo fue consolidar su economía, volviéndose una potencia económica muy grande, que más tarde sería la primera. Aquí estamos situados en los felices años 20 de América, de Estados Unidos como tal. Era un espacio muy feliz, donde había una prosperidad económica muy grande, habían muchos inversionistas,
pero estaban inyectando mucho dinero a la bolsa, inyectando mucho. Eso era una burbuja que iba a estallar en la crisis del 29, en el crack del 29 y la depresión de los años 30. Estamos en Estados Unidos en los años 30, este gran receso, y pues acá en esta situación se está demostrando una gran ineficiencia del liberalismo. Entonces se recordó por allá un nombre de un señor que llamaba John Maynard Keynes, que tenía una teoría, o más o menos pues el keynesianismo como tal, y lo que hacía era darle más intervención al Estado. Recordemos que el liberalismo lo que trata es cortar cualquier intervención que tenga que tener el Estado, porque para ellos, pues la ideología, el mercado se regula solo. Hay una mano invisible de la oferta y la demanda, y todo esto se regula solo. Pero este señor, el keynesianismo, dice no. Estamos pasando por una crisis y el desempleo es muy alto. ¿Qué toca hacer? Toca que el Estado brinde más seguridad a nosotros, pues a los más vulnerables, y de este modo tiene que fomentar el consumo para que se genere más empleo. ¿Por qué? Porque cuando fomentamos el consumo lo que hacemos es aumentar la demanda e estimularla. Y cuando estimulamos la demanda estamos haciendo que la oferta suba, que haya más fabricando oferta. Y esto genera más empleo y que las tasas de desempleo bajen. Bueno, antes de eso, en los años 20 existían diferentes modos de producción. Uno de los más clásicos y de los más emblemáticos es el Fordismo. Fordismo, sí, de las mismas empresas de Ford que hoy vemos hoy en día. Pues Ford fue un ingeniero norteamericano que siguió mucho las ideas de Taylor, un modelo que también lo vamos a ver más adelante, y se basaba básicamente en producir en masa, en más cantidad a un menor precio. Eso no quería decir que la calidad bajara, no, la calidad pues era buena, era aceptable, pero pues la producción era mucho más, entonces se lucraba más el mismo Ford. Por otro lado estaba el Taylorismo. Muchas de las ideas del Taylorismo estaban aplicadas al Fordismo. ¿Por qué? Taylor decía que las tareas tenían que ser especializadas y que cada trabajador tenía que hacer lo suyo. Y esto se tenía. Y ya para terminar, entramos a la Segunda Guerra Mundial en 1939. ¿Por qué? ¿Cuál fue el detonante de esto? El detonante es que Hitler, por todo el resentimiento y lo que vimos, toda la humillación que se dio en la Primera Guerra Mundial, bueno, cuando terminó esta y Alemania perdió, Hitler decide invadir Polonia. Y acá este es el detonante para que se forme la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo termina esta? Bueno, primero hay que recordar que Hitler firma un pacto con Stalin de no agresión de Alemania hacia Rusia, no, hacia la Unión Soviética. Recordemos que esta es una de las ideas de Marx planteada en la realidad. La Unión Soviética es uno de los países, obviamente ya no está porque se desapareció en 1991, es uno de los países que tuvo la idea de Marx planteada como modelo. Bueno, el caso es que ya cuando Hitler se vio con mucho poder y pues ya tenía la mayoría de las potencias de Europa, decidió agredir y romper este pacto hacia la Unión Soviética, y pues no contó con el invierno y al final sus tropas murieron. Y pues bueno, así que para finalizar, en la actualidad tenemos el Brexit. El Brexit es la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando tenemos la Unión Europea tenemos que aceptar diferentes tipos de condiciones, libre circulación de personas, tratados y eso, y pues según los presidentes del gobierno, pues los gobiernos de Gran Bretaña dicen que esto no les sirve y quieren recuperar el control de la situación. Muchas gracias, este es mi pique del primer trimestre.